Esto era lo que teníamos, estábamos viendo ahí. Vamos a darle un botón a este muchachón. ¿Sí? En este caso que está acá, bueno, ayer empezamos a ver la parte del epígrafe de estructuras de control de flujo repetitivo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumito acá. Bueno, esto siempre le había dicho que eran los pasos principales que teníamos nosotros. Esto siempre aparecía, que eran los pasos en la resolución de un problema que siempre hay que tener en cuenta, incluso en la evaluación se lo solicita. Entonces era el análisis del problema. Este es el punto que nos da a nosotros la pista de cómo tenemos que hacer nuestro algoritmo PCI. Correcto, está el análisis del problema, que son los datos de entrada, resultados, salida, las fórmulas que voy a emplear y fundamentalmente la lógica que voy a utilizar en el problema. Si se trata de un bucle con número de iteraciones conocidas o con condición, cuál es la condición del bucle, si existe otro punto que debo hacerlo. Bien, entonces eso eran las cuestiones que teníamos que atender para poder enfocar bien el algoritmo de mi problema, Dios mío. Bien, entonces teníamos que eso eran los pasos principales que teníamos que tener para resolver nuestro problema. Después estaba el desarrollo del algoritmo, por supuesto, había varios modelos. Nosotros estamos, aunque ya les expliqué cómo es los diagramas de flujo, estamos viendo que nos estamos enfocando al pseudocódigo. Y ese es el que vamos a seguir. La codificación, bueno, eso es pasar a un superlenguaje del mismo PCI, se puede pasar a un superlenguaje, ya miren qué ventaja. Y la validación, bueno, que era la depuración de errores. En el PCI se puede hacer a través de ejecutar el programa con distintos juegos de datos. Bien, esto eran las estructuras repetitivas que son las que hablamos de cosa era un bucle. Dijimos que era un segmento de programa que se repite un número determinado de veces mientras se cumpla una condición determinada. O sea que mientras se cumple una condición se ejecuta un conjunto de sentencias hasta que deje de cumplirse dicha condición. ¿Qué era? Hablamos que eran contadores y acumuladores. Dijimos que el contador era una variable cuyo valor se incrementa o disminuye en una cantidad constante cada vez que hay una repetición del bucle, que podían ser positivas y negativas, pero tienen que ser enteras, porque son cantidades. O sea, las cantidades que uno puede sumarle a las veces que usted ha ido a la universidad, no puede sumarle 1.5. No, usted dice, he ido 3 veces, 10 veces, 15 veces al curso, etc. Y que deben ser inicializados con un valor antes de comenzar el bucle. Mire, esta es la inicialización, esta que aparece aquí, n igual 0, es como se inicializa. Correcto, y después dentro de las sentencias de bucle se incrementan o disminuyen, porque pueden ser positivas y negativas. Miren acá, nótese que la inicialización del contador está fuera del cuerpo del bucle. Y en la sentencia de bucle se va incrementando con los distintos valores de incremento. Usted puede ponerle n más 2, n más 3, el valor que tú quieras, pero tiene que ser una cantidad constante. Eso que aparece, cantidad constante. Y vimos también lo que era un sumador. Dijimos que un sumador o acumulador son sumadores o acumuladores, cualquiera. ¿Por qué? Porque un sumador o un acumulador o sumador es la representación algorítmica de quién, de una sumatoria. Entonces, en este caso, usted puede tener que las características pueden ser positivas o negativas, deben estar inicializadas en un valor antes de comenzar el bucle. Acá, mirenlo aquí, inicializada antes de comenzar el bucle. Ahí está, antes de comenzar el bucle, y después dentro del bucle se puede incrementar, pero BI es una variable que puede cambiar de valor
en cada iteración. Y esto era lo que habíamos visto. Teníamos que esto era los tipos de bucle, mientras esto que está acá es una expresión relacional que devuelve un valor booleano. Si es verdadero, mientras fíjense que dice mientras sea verdadero, pues se repite en el conjunto de sentencias que está ahí hasta que deja de cumplirse, y eso se llama un bucle que tiene condición al inicio, porque la condición está antes de comenzar el bucle. Miren la sentencia del bucle aquí. Repetir, en este caso es un bucle cuya condición está al final. Fíjense que dice repetir, hay que repetir toda esta sentencia hasta que perdón, hasta que esta expresión relacional que aparece aquí me dé falsa. O sea que mientras esto se cumpla, o hasta que esto sea distinto de 0, mientras sea igual a 0, se ejecutan todas las sentencias que aparecen. Y esa es la condición al final. Fíjense que la condición está al final del bucle, que es este que está acá, está al final. Condición al final. Y después tenemos que el bucle este que está acá es con un número de iteraciones conocidas, que es el que empezamos a ver ayer. ¿Por qué? Porque el usuario me va a decir la cantidad de datos que va a entrar. Entonces ya es conocido de antemano la cantidad de iteraciones que voy a realizar en este bucle, y se representa de esta forma, desde 1 hasta n. Esta i es variable de control, que puede ser cualquier nombre variable, i, j, k, vez, pueden ponerle bz, vz, la vez 1 hasta la vez n, ejecutar toda esta sentencia. No hay condición, porque la condición es que se va a ejecutar desde 1 hasta n veces ese bucle, y n me va a decir el usuario cuántos números que voy a entrar yo. Y este lo vimos ayer, ya vimos este ejercicio ayer, vimos este ejercicio ayer, vimos el 2, este también lo hicimos ayer, los números múltiplos de 8, este que está acá, el 3 también lo vimos, la sumatoria de pares e impares. Vamos a ver hoy el número 4. El número 4. Ejemplo, el número 4. Vamos a verlo hoy. ¿Bien? Dice así: para una cantidad de n números enteros dado por el usuario, calcular la cantidad de números que son múltiplos, ojo, de 6 y 9 a la vez. Los datos, por supuesto, me están dando aquí n números, por lo tanto los datos son n y los valores de esos datos, esta vez n, desde 1 hasta n. Los resultados me piden la cantidad de números que son múltiplos de 6 y 9 a la vez. Múltiplos de 6 y 9, no es que sean múltiplos de 6 o múltiplos de 9, tienen que cumplir que sea múltiplo de 6 y 9 a la vez. Por ejemplo, el 36 es múltiplo de 6 y 9, porque 6 por 6 es 36 y 9 por 4 es 36. El 54 igual, porque 9 por 6 es 54 y 6 por 9 es 54. El 18 también, porque 6 por 3 es 18 y 9 por 2 es 18. Pero 30 ya no es múltiplo de 6 y 9 a la vez, porque 30 es múltiplo de 6, pero no de 9. Eso es lo que se está pidiendo, que cumpla esa característica, que deben ser múltiplos de 6 y 9 a la vez. Acá se nos está diciendo que mi lógica va a ser un bucle con número de iteraciones conocidas. ¿Por qué? Porque el usuario me va a decir acá, mírenlo aquí, qué cantidad de números va a entrar. Tengo que emplear un contador. Cuando me piden cantidad de números, es un contador. Un contador, lo dice su palabra, cuenta. Y me están pidiendo cantidad de números como en el resultado. O sea, cuando en el resultado me piden cantidad de números, entonces hay que emplear un contador. Y si me piden por cada cantidad de algo que me pidan, tengo que tener un contador para cada algo de eso. Si me piden cantidad de números que cumplan con tal condición,
y además la cantidad de números que tal y la cantidad son 3 contadores. Cada vez que pidan una cantidad de algo implica un contador para ese algo. Y aquí tenemos cuando un número es múltiplo de 6, eso lo habíamos visto ahí con el 8, con el par. Si ese número dividido entre 6, el resto de esa división entera es 0, el número es múltiplo de 6. Y cuando es múltiplo de 9, lo mismo. Si divido el número entre 9 y su residuo es 0, es que el número es múltiplo de 9. Entonces vamos a revisar esto que está acá en PCI. Y aquí está nuestro amigo el PCI. Entonces vamos a ponerle acá. Aquí vamos a ponerle cantidad de múltiplo 6 y cantidad cantidad de múltiplo de 6 y 9 a la vez, correcto. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice? Cuando yo tengo en los resultados una cantidad, voy a usar un contador. Ahí está el contador, le llamé N69, mírenlo ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá. Vamos a disminuir un poquito esto que está acá. Y tenemos esto aquí ya. Entonces, como tengo necesidad de un contador, que le llamé N69, lo inicializo. N69 quiere decir un contador múltiplo de 6 y 9 a la vez, lo inicialicé. Ese es el contador inicializado. Entonces aquí, bueno, ya formar el bucle, me hace falta un bucle con número de iteraciones conocidas, entonces tengo que leer N. El usuario me tiene que decir a mí qué cantidad de números son los que va a entrar. Entonces pongo aquí, escribir, le doy aquí, doble clic, para no tener que escribir entre la cantidad de números. Entre la cantidad de números, igual, y aquí le voy a poner sin saltar, para que no me salte a otro libro. Y aquí voy a leer N. Está preparado ya para hacer mi bucle. En este caso del bucle con número de iteraciones conocidas, los valores de N se leen dentro del bucle. Correcto, porque no hay que hacer una comparación para poder hacer, por ejemplo, mientras el vehículo tengo que tenerlo antes. Aquí no. En el caso de que tenga un bucle con número de iteraciones conocidas, los datos que entran se leen dentro del bucle. Y como es un bucle con número de iteraciones conocidas, es para, ahora voy a ponerle, miren, le voy a poner K, para el nombre de la variable, para acá desde 1 hasta N, hacer, está planteado mi bucle, correcto, este es el bucle. Fíjense que usted hace clic aquí, se resalta que en amarillo ese es el bucle, eso constituye el bucle. Y entonces lo primero que hago es leer el valor de B. Entonces en este caso que está acá, voy a hacer lo siguiente, control C, control B, y aquí escribir entre el número, entre el este que está acá y este que está aquí, lo separamos. Y esto que está aquí le dije que voy a hacer lo siguiente, entre el número, aquí voy a poner, le llamé K a la variable, K aquí y aquí, correcto. Fíjense que aquí me va a escribir entre el número y me va a escribir K. K en cada iteración se incrementa en 1. Entonces primero va a ser K igual 1, pero cuando se vuelva a ejecutar hasta llegar a N, entonces K vale 2, K vale 3, hasta que llegue al valor N. Entonces, sin saltar, y aquí voy a leer el valor de B. Y entonces, ahora voy a poner mis condiciones. Voy a decir si BI
es igual, no, entonces mod 6 igual a 0, ahí estoy evaluando si en este caso BI es múltiplo de 6, pero además y tiene que cumplirme que BI mod 9 también sea igual a 0. Entonces, ahí está mi sí. ¿Qué pasa? Cuando entra a ejecutar lo que yo escribo aquí dentro de esta condición, cuando esto que está aquí sea verdadero y esto que está aquí sea verdadero, porque está unido por la conjunción y la conjunción y es verdadero toda mi expresión si en este caso ambos operando son verdaderos. O sea, si cumple esto, que BI mod 6 es verdadero y cumple que aquí BI es mayúscula, que BI mod 9 es en este caso verdadero, ambas verdadero, entonces ejecuta lo que está aquí adentro. ¿Y qué es lo que hago? Entonces en este caso N69, que es mi contador, va a ser igual a N69 más 1. Lo incremento porque en este caso cumple con ambas condiciones. Una vez que termine el bucle para, entonces puedo escribir acá, puedo escribir, mostrar en pantalla, entonces escribir cantidad de múltiplo, cantidad de número múltiplo de 6 y 9 a la vez va a ser igual aquí a N60. A N60 va a ser eso que está ahí. O sea, inicializo mi contador, mi contador se inicializa antes del bucle, ese es el bucle, y se incrementa, mirenlo aquí, dentro de las sentencias del bucle. Las sentencias del bucle son estas que aparecen acá, correcto. Por lo tanto, él se incrementa dentro de las sentencias del bucle. Entonces, en este caso, bueno, leemos la cantidad de números, en este caso que está acá, entramos esos números y comprobamos, tenemos una condición, que si se cumple esa condición, esa que aparece ahí, una expresión lógica, que el operador y, en este caso, si ambas son verdaderas, o sea, si ambas se cumplen, entonces se ejecuta esto. Y esa es la condición, cantidad de números que son múltiplos de 6 y 9 a la vez. Bien, entonces vamos a ver aquí que me dice de si hay, no está ejecutado esto que aparece, solamente vamos a hacerlo nosotros acá. Entonces vamos a ir acá y vamos a ejecutar esto. Vamos a dar un juego de datos aquí, por ejemplo acá. Vamos a dar un juego de datos aquí. Datos van a ser ¿cuántos números? 5 números van a entrar. N va a ser igual a 5 y los números son vamos a ver un número que sea múltiplo de 6 pero no de 9, el 30. Un número que sea múltiplo de los dos, el 36. Múltiplo de los dos, 54. Yo tengo ya 3 números. Múltiplo de los dos, 18, también es múltiplo de 2. Y múltiplo de uno solo es el 27, que es múltiplo de 9, pero no múltiplo de 6. Y aquí está 30, el 30 no es múltiplo de los dos, 36 sí, 54 sí. Hay tres números que son múltiplos de 6 y 9 a la vez. Entonces, múltiplo van a ser de 6 y 9 a la vez, van a ser 3.
Vamos a ejecutar esto aquí, botón verde, y vamos a dar la cantidad de números. Entre la cantidad de números van a ser 5 números, y fíjense, entre el número 1, fíjense que aparece este 1 aquí después de número 1. Entonces el número 1 es 30, primer número 30. El número 2 va a ser 36, el número 3 va a ser 54, el número 4 va a ser 18, ahí están los 3 múltiplos, el número 5 va a ser 27 nada más, 27, y la cantidad de números múltiplos y 9 son 3 números. ¿Dudas con relación a este ejercicio, por favor? Vamos a continuar. Entonces aquí este era el ejemplo 4. Vamos a continuar con el ejemplo 5. ¿Qué nos dice el ejemplo 5? Dice: para una cantidad n de número entrado por el usuario, calcular, en este caso no es la sumatoria, cantidad de positivo y cantidad de negativo. Y esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces este caso que está aquí ahora va a ser cantidad positivo y negativo. Entonces voy a poner acá cantidad pos y negativo, cantidad de positivos y negativos. ¿Bien? Entonces acá vamos a analizar. Yo tendría que hacer esto, colocar esto que aparece aquí. En el parcial van a tener que ponerme qué dato va a emplear, qué resultado se le pide, pues yo lo he enunciado, qué fórmula va a emplear y qué lógica está empleando. Eso lo reviso yo porque esto es lo que nos da a nosotros el kit, o sea, la pista de cómo enfocar sobre todo esta lógica que está acá. Nos da la pista de cómo tenemos que hacer nuestro algoritmo. Entonces, cantidad de número, n número. La cantidad de n números, eso es un bucle ya con número de iteraciones conocidas, porque el usuario me da la cantidad de números que va a entrar. ¿Correcto? Calcular la cantidad de positivos y cantidad de negativos. Cantidad de números que son positivos y negativos. Les dije que si en los resultados me piden cantidades de algo, tengo que colocar un contador por cada algo que nos pide en los resultados. Entonces aquí serían 2 contadores. CPOS, cantidad de positivos, CNET, cantidad de negativos. Y en este caso, cuando un número es negativo, si BI es menor que 0. Si BI es menor que 0, el número dado es menor que 0, el número es negativo. ¿Correcto? Si es igual o mayor que 0, el número es positivo. El 0 se considera positivo. ¿Correcto? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Fíjense que está muy bien analizado. ¿Qué tengo que dar? La cantidad de datos y los datos que me piden cantidad de números positivos y negativos. Por lo tanto, si los datos eran para n números, bucle de iteraciones conocidas. Si me están pidiendo los resultados, cantidad de algo, por cada algo colocar entonces un contador. Como me piden cantidad de positivos y cantidad de negativos, 2 contadores. Y en la condicional, me están pidiendo para saber cuáles son positivos y cuáles son negativos. Un número es negativo si es menor que 0. Si no es menor que 0, es positivo. Entonces ahí tengo la forma como puedo filtrarlo. Entonces aquí, ¿cómo sería mi amigo este que está acá? Empleo de contadores, los inicializo. Los contadores se inicializan. CPOS y CNET. Aquí. CPOS igual a 0. CNET igual a 0. CPOS y CNET igual a 0. Entonces aquí escribir. Voy a ponerle aquí, ya no tengo que escribir. Escribir y aquí entre la cantidad de números.
entre la cantidad de números igual. Y aquí a continuación le pongo sin saltar para que se mantenga en la misma línea, para leer el dato n en la misma línea. Correcto. Inicializado los contadores y pidiéndole al usuario qué cantidad de números, no me queda nada más que para, ahora voy a poner otro nombre variable, por ejemplo, para n igual a 1 hasta n a 0. Aquí está mi bucle. Este es el bucle con número de iteraciones conocido, el bucle para. Correcto. En este caso que está acá, ahora lo que voy a hacer es leer el número. Control C, Control V. Entre el número y aquí el número, cierro la comilla, pongo m, comilla, eso quiere decir que en este caso él me va a escribir entre el número, va a poner n, la primera vez va a leer 1, la segunda 2, la tercera 3, correcto, entre el número igual a, y aquí sin saltar voy a leer BI, que es el representativo del valor entrado, este que está aquí, BI, valor entrado. Bien, y entonces voy a decir aquí, ahora, si BI es menor que 0, entonces es negativo y por lo tanto voy a incrementar CNET. CNET va a ser igual a CNET más 1. Ahí está incrementado. Correcto. Si BI es menor que 0, ya después de haberlo leído, entonces incremento los números negativos. Si no es menor que 0, es porque es mayor o igual a 0 e incremento los positivos. Listo, se acabó. Ese es el bucle. Ya una vez que haga eso voy a obtener la cantidad de positivos y negativos. Entonces voy a poner aquí así. Entonces, después de este bucle voy a escribir aquí control B, cantidad de números positivos va a ser igual en coma y le pongo la variable que me representa los números positivos, que es C2. ¿Bien? Esto mismo que está acá, ahora lo escribo y lo uso para los negativos. Control C, Control B, y cantidad de números negativos va a ser igual a C. Listo. Entonces vamos a entrar aquí mismo voy a poner un comentario para los números que voy a entrar y voy a poner acá cantidad de número 5, vámonos, n igual 6, 6. Voy a poner 3 positivos, 4 positivos y 2 negativos. Positivo el 23, el 34, el 56 y el 67. Y negativo el menos 21 y negativo son 4 y falta uno negativo, menos 45. ¿Listo? Esos son los números que voy a entrar para verificar, para validar. Aquí hay positivo, hay 1, 2, 3, 4. Y negativo hay 2. Son los 6 números que voy a entrar. Vamos a ponerle pausa.
positivo, hay 4 números, me piden cantidad. Entonces acá voy a ejecutar y voy a poner cantidad de número, que dice entra la cantidad de número que va a entrar, 6. Número 1, 23. Número 2, 34. Número 3, 56. Número 4, 67. Hasta ahí es positivo. Y ahora viene menos 21. Menos 21. Y el sexto número es menos 45. Cuando entre me va a los resultados. Cantidad de positivos 4, cantidad de negativos 2. ¿Lo ven? Listo. Le voy a mostrar ahora acá. Voy a mostrarle esto que parece, a ver si está acá. No, ese es el número 6. Este que está aquí, miren, este que está aquí. Esto que está aquí son las pistas que le dije para la resolución del problema. Vamos a hacer algo aquí. Pistas para resolver mi problema. Fíjense, cuando me piden calcular un promedio, que tengo que emplear un bucle, ese promedio va a ser igual sumador entre contador. Miren lo que dice aquí. Cuando en los resultados se piden cantidades de algo, se necesita un contador por cada algo que me están pidiendo. Ahora miren este que aparece acá. Cuando se utilizan sumadores, este es importante. Cuando se utilizan sumadores y contadores. Cuando tengo que usar, recuerden que los resultados me piden cantidades de algo, un contador por cada algo. Ahora, cuando yo tengo que emplear un sumador y un contador en mi ejercicio, en este caso, se inicializan antes de comenzar el bucle, tanto el sumador como el contador o ambos, y se incrementan en las sentencias de bucle. El siguiente, si se dan una serie de valores B1, B2, B3 hasta Bn y una condición para terminar la entrada, se usa un bucle o mientras o repetir. Condición al inicio o condición al final. Mientras condición, hacer. Y el otro es repetir la sentencia hasta que se cumpla la condición. Esos dos son cuando yo les doy una condición o cuando se interpreta que se está dando una condición para la terminación del bucle. Ahora, si para n datos y sus valores se usa un bucle con número de iteraciones conocidas, cuando se pide para n datos, para n números, para n valores, para n ventas, no sé, lo que sea, en este caso se usa un bucle con número de iteraciones conocidas. En este caso es este que aparece acá. Ese que aparece ahí. Un bucle para hasta. Miren que hasta es la n, que es el dato. Es la n, que es el dato. Aquí. Dice que n es el que se da de dato. Le aparece aquí. Aparece aquí. Para n dato, y entonces ese n se emplea aquí. BI es múltiplo de n, si BI mod n para cualquier número. BI es múltiplo de 2, de 5, de 10, de 15. Si BI mod 2, 10, 15, el que sea, su residuo es igual a 0. Y BI es negativo si BI es menor que 0. Estas son pistas que ustedes tienen para poder analizar qué es lo que, o sea, pistas que ustedes tienen cuando usted está resolviendo un problema. ¿Se entiende eso? ¿Nos va a pasar ese PowerPoint por WhatsApp, Inge? En el portal. ¿Perdón?
Este PowerPoint, sí, Eh, claro, es- claro, claro, se lo estoy pasando ya. Este PowerPoint, el tema 4.3, creo que se lo pasé anoche, revisen. Bien, en este caso que está acá, vamos a hacer el siguiente ejercicio que aparece acá. Para una serie de números enteros dados por el usuario, miren, aquí ya es, en este caso que está acá, ya no es para n número. Esto es un ejercicio que dice, para dado una serie de números dados por el usuario, calcular la suma de los números impares múltiplos de 5. La sumatoria de los números que son impares, pero a su vez son múltiplos de 5. Y la entrada termina cuando esa suma sea mayor de 100. Mostrar el resultado en pantalla. ¿Correcto? Fíjense, en este caso ya cambia la cosa. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y este va a ser suma de impares múltiplos de 5. Suma impares, suma IMP múltiplo de 5. Sumas impares múltiplo de 5. Entonces, una vez que tengo esto acá, el análisis es, doy los n números. Me piden suma de impares y múltiplos de 5. Miren aquí. Es un sumador que me vaya acumulando los impares que son múltiplos de 5. Y esto que está acá es B1, B2 hasta Bn si son múltiplos de 5. Entonces, en bucle con condición, la entrada termina si SI es mayor que 100. Y el empleo de un sumador, y cuando un número es múltiplo de 5, si el resto dividir entre 5 es igual a 0. Entonces, fíjense que en este caso de acá, a ver, miren lo que estaba planteando yo, esto que está acá, miren, esto que está acá. Me están pidiendo, en este caso, veo que en la lógica me hace falta un sumador. Entonces, un sumador tengo que, en este caso, inicializarlo antes del bucle. Y aquí me están dando una serie de valores con una condición, que cuando la sumatoria sea mayor que 100, ya pare. No sé, ya se da el resultado. ¿Correcto? Entonces, mire, cuando sea una serie de valores y una condición, o utilizo mientras, condición al inicio, o repetir, condición al final. ¿Correcto? Me están diciendo que si el número es los impares son los que son múltiplos, los que no son múltiplos de 2, y además impares múltiplos de 5, y que además un número es múltiplo de 5, si BI entre 5, el resto de esa división es 0, es múltiplo de 5. Pues ahí están todas las cosas que tengo que hacer, son las pistas que tengo que emplear. Sería este que está acá. Entonces, voy acá y me dice, ¿qué tengo que emplear? Emplear un sumador. Ese I5 suma de impares igual a 5, lo inicializo. Suma I5 igual a 0. ¿Bien? Como es con una condición, no se lee los valores de BI, el primer valor de BI hay que leerlo fuera, en este caso porque es con una condición. Entonces digo, escribir y digo, entre el valor de BI, entre el valor del número, correcto, y aquí, sin saltar, y aquí, sin saltar, y aquí, pues leo, ahí leí el primer valor. Voy a utilizar aquí ahora, aquí es leer, y aquí entonces ahora voy a utilizar el bucle con condición, correcto, pero voy a usar el con condición al final, por ejemplo, repetir hasta que SI5
sea mayor que 100. ¿Qué es lo que me están planteando ahí? Repetir, voy a repetir el bucle hasta que ya SI sea mayor que 5. Una vez que sea mayor de 100 va a salir del bucle. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Ya leí BI, y entonces en este caso, ¿cuál es la condición? Si BI es BI mod distinto de 0, eso es impar. Y BI mod 5 igual a 0, eso es par. Entonces, ahí tengo ya, miren, si veis distinto de 0, ¿qué es eso? Mod 2, perdón. Si veis mod 2 distinto de 0, eso no es par, eso es impar. ¿Correcto? Y aquí, si BI mod 5 igual a 0, es múltiplo de 5. Y yo quiero impares múltiplo de 5 los dos. O sea que debe cumplir esto y además debe cumplir esto para que entre por aquí. Y entonces en este caso que está aquí, voy a decir que SI5 va a ser igual a SI5 más 2. Es ese valor de la sumatoria. ¿Correcto? Si no cumple una de estas dos, entonces va a volver, y aunque lo cumpla, va a volver a leer esto. Entonces, va a volver a leer. O sea, aquí lee el primer valor y aquí lee el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etc. ¿Correcto? Entonces, una vez que termine esto, hay que mostrar el resultado por pantalla. Entonces voy a escribir aquí, escribir la suma es igual, y aquí le pongo en coma SI5. Por supuesto, se entiende que es la suma de impares múltiplos de 5, es SI5. ¿Ya? Y ahora voy a ejecutar esto. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver acá. Los números van a ser impar, impar múltiplo de 5 sería el 25. El 25 es impar, no es divisible por 2, pero además es múltiplo de 5. El 15 es también el 30 es múltiplo de 5, pero no es impar, es par. Ese no entra. ¿Correcto? Aquí tengo la sumatoria, 25 y 15 son 40. Vamos a poner ahora acá 35 es impar y múltiplo de 5. Estoy en 75. Voy a poner acá ahora 50 es múltiplo de 5, pero no es impar, es par. Entonces ya tengo ya impares 25 y 15, 40, y 35 son 75. Si pongo un 45, ese es impar, ya me pasé de 100. Ese es impar y ese es en 45, 25 más 15, 40 más 75, 75 es 120. Y ahí me pasé y ahí se va a detener, no me voy a dejar entrar más números. Entonces vamos a ejecutar este caso que aparece. A ver, entre el valor del número, mi primer número va a ser 25. 25 entre el valor del número va a ser 15. Entre el valor del número va a ser 30. Este no entra en la suma. Entre el valor del número va a ser 35. Este sí entra. El valor del número 50, múltiplo de 5, pero no entra porque es par. Y aquí cuando pusiera número de 45 me da resultado 120 porque ya se pasa de 100. 120. ¿Qué faltó? Me faltó algo, ¿no? 45.
Miren, más cómodo es hacerlo así. Y este que está acá, como aquí no hay que evaluar al inicio, este que está acá, vamos a borrarlo aquí, y este que está acá, ¿por qué? Porque aquí no hay, mientras hay que llevar el BI delante. ¿Por qué? Porque lo va a evaluar al inicio, este lo está evaluando al final. Entonces, repetir, escribir entre el valor del número, etcétera, etcétera, para que no tener que dar el próximo número. ¿Correcto? Iniciar. Vamos a ponerlo acá, vamos a volver a ejecutar. Aquí, entre el valor del número 25, entre el valor del número 15, entre el valor del número 30, que no entra, entre el valor del número 50, no 35, 35, 50, y ahora cuando entre 45 ya debe darme. Asumo 120 porque con 45 ya me pasé. 45 suma 120 y es mayor que 100. Entonces en este caso este sería solo mientras el que deba medir antes del book. ¿Correcto? Para que tenga un valor. Bien.